Hola chicos, el día de hoy vamos a hablar acerca de un tema más en el segmento de neurología, acerca de cómo y los demás alteraciones de la conciencia. Sin nada más que decir, vamos a comenzar, ¿sí? En este caso, acerca del índice, lo mismo que hemos visto apartados en otros temas, definición de epidemiología, entre otros, que también veremos hoy. Bueno, aquí en este caso está la definición de las alteraciones de la conciencia. Como vemos, en este caso, la vigilia sería un estado normal en el cual el paciente tiene estado de conciencia de uno mismo y también del medio que lo rodea, ¿no? Todos estamos de caso a nivel de vigilia, sin embargo, esas alteraciones ocurren también cuando hay un problema, por ejemplo, en el sistema reticulador ascendente. Entonces, tenemos el caso el primero que sería la somnolencia, en la cual se caracteriza y el paciente va a tener, en este caso, tendencia al sueño y, por ejemplo, va a responder a estímulos leves, sin embargo, el paciente poco tiempo después va a volver a su estado inicial de somnolencia. Luego sigue el segundo, que sería el estupor, en la cual significa que el paciente requiere un estímulo mecánico, vigoroso, fuerte o doloroso para hacer este caso despertar y responder nuevamente. Sin embargo, obviamente va a durar esto poco tiempo para luego nuevamente volver a su estado inicial de estupor. Y el coma, que sería ese caso estado patológico en el cual el paciente es inconsciente de su medio externo, el cual es importante porque nos ayuda, por ejemplo, a diferenciar acerca entre coma y estado vegetativo, ¿ya? Vamos a ver este caso, cómo son, cuál es la diferencia entre coma y estado vegetativo, cuál es la diferencia entre coma y el síndrome de cautiverio, cuáles son, en este caso, las manifestaciones de la pupila según tipo de intoxicaciones, o como, por ejemplo, en este caso, podemos reconocer una lesión a nivel troncocefálico a partir solamente de la respiración. Entre otras preguntas serán en este caso resueltas acá, ¿sí? Entonces hay que ver este caso de coma, por ejemplo, en el estado vegetativo, porque acá en el estado vegetativo ya tiene este caso de apertura ocular. En cambio, en el coma no hay este caso apertura ocular, sino que el paciente en este caso tiene los ojos cerrados y no es consciente de su entorno, ¿sí? Es importante también saber que el paciente, por ejemplo, muy rara vez, después de 4 semanas de inicio del coma, va a seguir este caso con los ojos cerrados. Normalmente ya va a tener cierta apertura, por ejemplo, ocular, a pesar de que el daño haya sido severo, ¿ya? En este caso, apertura ocular, sin embargo, no responde a estímulos externos y eso cuando ya este caso abre los ojos y recupera el estado de ya ese ciclo de sueño-vigilia, pues aquí ya se denomina este caso como estado vegetativo, ¿sí? No te vayas a olvidar entonces acerca de esas alteraciones de la conciencia. Ya somnolencia, este caso que responde a estímulos leves, después se duerme, estupor, vamos a ver que es a estímulos dolorosos, coma, con inconsciencia completa, sin apertura ocular, y esto vegetativo sería con apertura ocular. Como ves acá, la conciencia, la vigilia, en este caso está así la capacidad que tiene este nervioso central para mantenerse despierto, ¿sí? ¿De quién va a depender fundamentalmente? Va a depender, en este caso, el sistema articulador activador ascendente. Ese sistema, en este caso, se encarga de mantenernos conscientes de nuestro medio y va a estar conformado por un conjunto de neuronas que van a estar ubicadas principalmente en el tronco cefálico, ¿ya? Entonces, el coma, como te vengo diciendo, es un estado de inconsciencia que tiene la persona con respecto a su medio externo que el cual lo rodea, implica una pérdida de respuesta frente a estímulos táctiles, visuales, dolorosos, entre otros, ¿ya? Es importante diferenciar entre coma y síncope porque el coma, por ejemplo, no tiene respuesta alguna y este dura más de una hora. Sin embargo, el síncope no habría tampoco respuesta porque una pérdida súbita de la conciencia, sin embargo, dura menos de una hora y además la recuperación es espontánea. Acá en el coma no va a haber recuperación espontánea, acá suele durar más de una hora. Entonces, sería la diferencia principal entre coma, por ejemplo, también comparándolo con el síncope. Con respecto a la epidemiología, vamos a pasar a la segunda parte, preguntarás en qué contexto se da el coma. Pues en este caso, las causas son distintas, son variadas. Recuerda, por ejemplo, que lo puedes hallar en pacientes que han tenido traumatismos, en pacientes que han tenido alguna encefalopatía metabólica, por ejemplo, hiperglicemia, hipoglucemia, también traumatismos, pacientes de tránsito que hayan provocado lesión axonal difusa, intoxicaciones por ACV. Entonces, hay un montón de causas, en este caso, para nosotros, en este caso, hablar acerca de el coma. La etiología, en este caso, vamos a ver que aquí, por ejemplo, están las variaciones de la pupila, pero lo vamos a dejar más adelante porque vamos a hablar lo mismo. Simplemente vamos a encontrar, por ejemplo, vamos a hablar acerca de las causas, por ejemplo, asociadas, ¿no? Según de los tipos de dolor de aliento que encontremos en los pacientes, ¿ya? Si hay, por ejemplo, un dolor de pescado, por ejemplo, se asocia mucho a falla hepática. Un olor a fruta dulce se presenta usualmente en pacientes con cetoacidosis diabética. Un olor en baño sucio en pacientes que habían tenido, este caso, por ejemplo, pacientes que tienen insuficiencia renal crónica y desarrollan un cuadro de coma por la uremia, ya que en ese caso los riñones al no funcionar bien, pues no pueden desechar
los productos nitrogenados, productos de desecho y por este caso este cuadro, ¿no? Y cuando hay un olor, por ejemplo, a ajo, se asocia mucho con la intoxicación de órganos fosforados. Entonces, eso sería lo principal acerca de etiología. Bueno, aquí es este caso de diapositiva en la cual habla acerca de la etio según lo que hallemos. Si hay pérdida de la conciencia más hipotermia, se deberá principalmente a intoxicación etílica, o sea, por alcohol, y barbitúricos, en este caso, pérdida de conciencia más hipertermia, sea por cocaína, por salicilatos y por tricíclicos. Y por último, si encontramos pérdida de conciencia más una piel seca, si en este caso por barbitúricos y por anticolinérgicos. Entonces, en este caso, las causas principales, según este caso, los tipos, por ejemplo, de ellos encontremos, ¿no? Según hipotermia, según hipertermia, y según este caso la piel seca. Entonces, ya aquí vemos este caso una imagen, lo cual nos va a adelantar acerca de cómo se encuentran las pupilas. Vemos acá las pupilas isocóricas que son el estado normal, mióticas, te das cuenta de que son con un puntito, midriáticas que están dilatadas, acá anisocóricas que es uno más grande que el otro, ¿no? Uno aquí normal y otro aquí en este caso son pupilas de diferente tamaño. No te vayas a olvidar que esas pupilas, por ejemplo, midriáticas y acá las pupilas mióticas o puntiformes, nos debe indicar un daño a nivel cerebral, un daño a nivel sistema nervioso. Entonces, aquí, por ejemplo, la midriática se asocia con lesión en el mesencéfalo. No debes olvidar midriática, mesencéfalo, mientras que acá la miótica, o más conocida como puntiformes, ¿sí? Porque son como un puntito, ¿te das cuenta acá? Un puntito, se asocia en este caso a lesión en dónde? En la protuberancia, a nivel protuberancial. Entonces, en ese caso, la principal es hallazgos que encontraremos, por ejemplo, según cómo estén las pupilas, ¿ya? Entonces, aquí, por ejemplo, pupilas mióticas, en ese caso es puntiforme, lo que, por ejemplo, midriáticas, cuando en ese caso, cuando hay una lesión a nivel del mesencéfalo, es el caso que primero que encontremos en un paciente. Luego está poniendo el delirio, en la cual se causa con alteración de la conciencia, en la que se afecta funciones cognitivas. En este caso, más que nada, se usa la atención. Vamos a ver que se divide en tres, en hipoactivo, en hiperactivo y en mixto. Ya, en este caso, recordando que el mixto es una combinación de ambos. El delirio es, en este caso, un estado mental fluctuante que va a causar confusión, desorientación e incapacidad para pensar con claridad. Generalmente se causa cuando hay disfunción cerebral temporal, ya sea por intoxicación, ausencia de sustancias. Sí, entonces eso sería principalmente se definiría así de esa manera el delirio, ¿ya? Un cambio grave y repentino de la capacidad mental que se caracteriza por tener confusión y falta de conciencia del entorno. Tiene como síntomas incapacidad para prestar atención, desorientación en tiempo, en lugar o en persona, pensamientos confusos, así un estado, cambios en nivel de estado de alerta, como estado de somnolencia o agitación. Puede ser de tipo hipoactivo, en la cual vemos que la persona, por ejemplo, se encontraría agitada, e hiperactivo quiere esperar si encontrar a esa persona, encontraría a esa persona inquieta, agitada, ¿ya? Y el hipoactivo sería somnolienta, cansada, con poco movimiento. El hiperactivo sería una persona inquieta, agitada. Y que esperas encontrar en mixto sería una alternancia entre los estados de hipoactivo y hiperactivo, ¿ya? Entonces, en este caso, lo principal. Síndrome de atón basilar sería en este caso un término el cual habla acerca de una oclusión de la arteria basilar. Cuando se oprime esa arteria basilar, va a desprender émbolos, los émbolos van a migrar hacia el cerebroso, de esta manera va a generar múltiples infartos. Que esa lesión está difusa es una lesión que normalmente se produce en accidentes de tránsito, donde hay una aceleración y aceleración, que se conoce en este caso como un fenómeno de latigazo, en la cual los axones se van a estirar y pues, va a provocar múltiples microhemorragias. Entonces, lo principal acerca de esos términos, ¿sí? Ahora pasamos a una parte fundamental y creo que lo más importante es acerca de cómo, por ejemplo, sabemos, por ejemplo, dónde se encuentra una lesión de tronco encefálico a partir de los tipos de respiración. Entonces, mira esto de acá, está, por ejemplo, varios tipos de respiración.
Sobre los tipos, este caso de respiración, si tuvieras un examen, seguramente eso preguntaría acerca de dónde, por ejemplo, está ubicada la lesión según el tipo de respiración. Encontramos, en este caso, una respiración de Cheyne-Stokes cuando hay una lesión del diencéfalo. Recuerda que la respiración de Cheyne-Stokes es una respiración anómala en la cual se caracteriza por tener un episodio, en este caso, bueno, un ascenso progresivo de la frecuencia respiratoria. Vamos a ver cómo está ascendiendo progresivamente. Sin embargo, luego de alcanzar este caso una cierta profundidad, ya va a descender también de manera progresiva. En este caso, una respiración, pues te das cuenta, progresivamente más profunda, a veces más rápida, seguida de una disminución gradual que resulta después en una parada temporal de la respiración que se denomina como apnea. Nuevamente acá va subiendo, en este caso desciende otra vez un periodo de apnea y así sucesivamente de manera pues cíclica, ¿no? Entonces, eso sería la respiración de Cheyne-Stokes. Luego está otro tipo de respiración que sería la respiración pues atáxica, la cual hace referencia a un patrón respiratorio irregular que tiene, por ejemplo, respiración anormal, también posiblemente puede desordenada, una es irregular, desordenada y que también presenta periodos de apnea, como te gusta acá, ¿no? Periodos de caso en el cual el paciente no respira y se asocia con una lesión a nivel del bulbo raquídeo. Y también está la respiración de Kussmaul. ¿Ya? La respiración de Kussmaul es una respiración rápida e irregular, superficial. Sí, en este caso te das cuenta, es un patrón normal, son respiraciones rápidas, poco profundas a veces. Entonces, es una irregularidad también, la cual representa que hay una lesión a nivel del mesencéfalo. Entonces, eso es lo que veremos principalmente. No te vayas a olvidar, pues, aquí está, por ejemplo, que puedas acordarte acerca de cómo, por ejemplo, se encuentran, por ejemplo, lesiones aquí de Keynes Stock. Vemos el caso que está asociada con una lesión en el encéfalo, la respiración de Kuhn-Maul, por ejemplo, mira cuál es la M de Kuhn-Maul en el encéfalo, la apnéutica que no hemos mencionado, pues una respiración en la que se asocia, por ejemplo, a lesión en protuberancia o en puente, y la táxica de Biot, o también simplemente denominada como atáxica, en donde vamos a encontrar en el bulbo, ¿sí? Entonces sería lo principal, entonces acerca de la respiración, entonces olvidar James Stock diencéfalo. A ver si te pregunto, atáxica sería en bulbo, ¿no? Si te digo de James Stock en diencéfalo, sería Kussmaul, mesencéfalo. Si, por ejemplo, digo lesión en puente, tipo de respiración, sería la amniótica. Bueno, habiendo ya entendido esto, vamos a pasar a hablar acerca de la fisiopatología. En este caso, hemos visto cómo, por ejemplo, la conciencia se mantiene por este sistema, que es un sistema fundamental, es el sistema reticular ascendente, ¿no? Ese es un sistema el cual está conformado por una red de neuronas, la cual se extiende de manera que el cual comienza en el tronco cefálico y se va a extender hacia la corteza. La función del sistema es enviar, en este caso, las señales, por ejemplo, del entorno, del medio que nos rodea, y le envía este caso hacia la corteza, ¿no? Hacia ambos hemisferios, para que, que este caso, cuando llegue, se procese la información en los distintos lóbulos y nosotros podemos, en este caso, ejecutar respuestas, movimientos, entre otros estímulos según se nos van presentando. Cuando hay una lesión, por ejemplo, de ese sistema, y vamos a ver una alteración de la conciencia, o puede ser también este caso que no hay una lesión del sistema, sino a nivel de ambos hemisferios, ¿no? Porque recuerden eso que el hemisferio pues, es quien va a procesar la información que está siendo enviada por ese sistema. Entonces, de esta manera, si se lesionan los hemisferios, pues no va a haber procesamiento y el paciente no va a responder y no va a estar consciente de su entorno. Entonces, recuerda este caso de extensión que tiene ese sistema de neuronas, ¿ya? Que va a ser este caso de la protuberancia hacia la parte caudal del diencéfalo, ¿sí? Que está este caso en el tálamo, ¿sí? Entonces, por ello, es importante en caso recordar que pues la integridad de ese sistema depende en este caso que nosotros estemos pues en constante atención, en constante vigilia, ¿sí? Bueno, ¿qué encontrarás, por ejemplo, en un paciente que tenga lesión a nivel del hipotálamo?
En este caso, el hipotálamo recuerda este caso que envía señales simpáticas. ¿Qué quiere decir con esto? Recuerda que que la vía simpática, las funciones simpáticas se encargaban de funciones como, por ejemplo, mantener el párpado levantado y principalmente algo muy importante que sería dilatar la pupila. ¿No? Recuerda este caso que hay midriasis, como hay miosis. Midriasis es la dilatación de pupila, mientras que miosis es la contracción. La midriasis, que es la dilatación, lo permite el sistema simpático, por ejemplo, situaciones que tú estás de lucha, de huida, estoy en emergencia, y pues el ojo pues hace que la pupila, en este caso el sistema nervioso simpático, hace que en el ojo haya mirases que se entre la pupila para que tú puedas ver mejor, ¿no? Y me sería lo contrario a nivel del sistema parasimpático que se encarga de hacer miosis, ¿no? Entonces sería miriasis para el simpático y miosis para el simpático. No, por miriasis para el simpático y miosis para el parasimpático. Entonces, si hay, por ejemplo, una lesión del hipotálamo que envía señales simpáticas, significa que la función simpática se va a alterar. Entonces lo que va a predominar más sería la parte parasimpática. Por ello, este caso que acá no habrá una lesión a nivel del hipotálamo, se manifiesta en este caso con el síndrome de Horner. Ese síndrome de Horner se manifiesta con un párpado caído, porque ya si se daña la parte simpática que levantaba el párpado, pues no va a poder ser, entonces habrá párpado caído en oftalmos. También en este caso habrá dilatación, por ejemplo, aparte de la que es el párpado queratosis papibral, habrá también oftalmos. Si dilataba la pupila, por ejemplo, simpático, al no tener en este caso el simpático funcionando para dilatar, habrá lo contrario de dilatación, habrá en vez de miriasis, habrá una miosis, y si el simpático también recuerda que te permitía sudar, entonces al haber estado lesionado esto, pues que encontrarás a que este paciente encontrará bien una anidrosis, que el paciente no puede sudar. Entonces ya no es la clínica principal de este síndrome, y no te voy a servir este caso que también se puede ver, por ejemplo, la lesión a nivel hipotalámico, ¿no? Porque precisamente este envía las señales simpáticas, ¿ya? Hacia el médula espinal, hacia ojo y hacia cara. Entonces su lesión pues va bien a predominar la parte parasimpática, simpático. Aquí tenemos el caso de la fisiopatología, de lo que vamos viendo, por ejemplo, acá está lo que son en este caso cómo se encontramos las pupilas. Cuando te expliqué, por ejemplo, una pupila mediática dilatada se asocia mucho a lesión del mesencéfalo. Cuando encuentras una pupila pequeña, por ejemplo, no se asocia más bien a lesión a nivel de protuberancia, a nivel del puente, por ser pequeña de puntiforme, por lesión de protuberancia. Y en este caso está también, cuando encontremos una pupila, por ejemplo, acá fija, unilateral, solamente pupila afectada, esto normalmente se asocia a un daño de un nervio que sería el tercer par craneal. Recordemos que el tercer par craneal podría ser afectado, ya sea este caso por una neuropatía diabética, podría ser afectado, pero también por una parte compresiva. Una causa compresiva, ¿cuál sería? Sería el aneurisma. ¿Qué quiere decir con eso? Que en este caso se lesiona, hay una dilatación de una arteria que sería en este caso la más cercana a este tercer par craneal, sería la arteria comunicante posterior. Usualmente cuando se dilata esa arteria por un aneurisma, se asocia a daño del tercer par craneal, ¿ya? Porque están en este caso muy cercanas, entonces pues se presenta eso. Luego, está, por ejemplo, también los reflejos. Importante también encontrar, ver si hay un reflejo oculocefálico o vestíbulo ocular. Ya un reflejo, por ejemplo, oculocefálico consiste, o denominado también como reflejo de los ojos de muñeca, en mover, por ejemplo, la cabeza del paciente y la mirada, por ejemplo, los ojos deben de moverse en dirección contraria al movimiento que se hace la cabeza. Esto es movido la cabeza hacia el lado derecho, los ojos se van hacia el lado izquierdo, con el objetivo de mantener la mirada fija. Entonces, si la persona, por ejemplo, está en coma, el ojo, por ejemplo, para empezar, se va a quedar fijo en el centro, o se mueve al mismo lado, por ejemplo, en la cual se mueve la cabeza, eso sería patológico, ¿ya? Entonces, en ese caso, para diagnosticar, pues, lo que es el coma, ¿no? Luego está otro tipo de reflejo que se denomina vestíbulo ocular. Consiste, por ejemplo, en que consiste, por ejemplo, que en ese caso en instilar, por ejemplo, con agua fría en agua caliente a través de los oídos. Si tú, por ejemplo, instilas en el oído, por ejemplo, ese caso ya en el oído por ejemplo, con agua fría, a ambos oídos con agua fría, va a pasar que los ojos se van a desviar hacia abajo. Si instilas, por ejemplo, a ambos oídos con agua caliente, los ojos deberían de irse hacia arriba. Si instilas, por ejemplo, solamente un oído con agua fría, los ojos deberían de huir, en este caso del agua fría, ¿ya? Mientras que si tiras con el agua caliente, más bien deberían de irse a hacia el mismo lado donde se ha estado destilando el agua. Entonces, eso sería solamente
son respuestas normales que debería de haber, ¿no? Obviamente en un paciente de estado de coma o algún problema, algún daño cerebral, estas desviaciones se van a ver alteradas y contrarias, ¿ya? No te ves olvidar entonces de eso y entonces sería lo más importante, yo te pregunto, a ver, sería, en lesiones, por ejemplo, cefálicas, ¿cómo se encuentra la pupila? Se encontrará midriática, ¿no? Una lesión, por ejemplo, de protuberancia se estará puntiforme, pequeña o miótica, ¿no? Son sinónimos. Si yo hablo, por ejemplo, de una lesión en la cual se encuentra una pupila fija unilateral y sospecha de ser pargenial, eh, allí, por ejemplo, en lesiones de pargenial, normalmente ¿qué arteria se vincula más? A la arteria comunicante posterior, ¿no? ¿Por qué, por ejemplo, o cómo se vería un reflejo crucefálico normal? El reflejo crucefálico normal, recuerda ese caso que decía cuando el ojo se mueve en una dirección opuesta al movimiento de la cabeza. Y otro también es importante mencionar la desviación de la mirada. La desviación de la mirada, recuerda ese caso que hay una lesión, por ejemplo, a nivel de protuberancia, puede haber una lesión a nivel de corteza o hemisferio, o a nivel, por ejemplo, acá lesiones a nivel de pares craneales, a nivel del cerebelo, ¿no? Vamos a ver que la clínica, por ejemplo, o la desviación de la mirada va a ser diferente en un paciente, por ejemplo, que tenga una lesión protuberancial de una lesión, en este caso, a nivel de hemisferios. Cuando una persona, por ejemplo, tiene una lesión a nivel de hemisferios como de ese lado, ¿ya? Imaginemos que ese es el lado lesionado del cerebro. La manifestación, por ejemplo, acá la paresia, la hemiplegia, la hipoestesia del lado, en este caso, la hemipoestesia, se da en el lado contrario, no en el lado de la lesión. Eso siempre se debemos de recordar, otro sería, más bien, la manifestación sería contralateral, ¿no? Todo este caso va a estar afectado. Sería el caso acá, este brazo, ¿no? Miembros inferiores, pero sería del lado contrario. Y si se diera, por ejemplo, más bien en el otro lado, ¿no? Sería este caso acá. Entonces, ¿qué va a pasar, por ejemplo, si yo tengo una lesión a nivel de hemisferio, de corteza, como es, por ejemplo, acá? Entonces, ya habrá esto, es cierto, a nivel motor sería contralateral, hasta acá todo bien. Sin embargo, vamos a ver este caso, la desviación del ojo, hacia dónde va a ser. ¿Será este caso que el ojo se desviará hacia el lado de la lesión o será que se desviará hacia el lado parético que está paralizado, ¿no? En el cuerpo, sin embargo, a nivel cerebral, pues esta parte está sana, o sea, no hay ningún problema acá. Entonces, con una lesión en hemisferio, en la corteza cerebral, vamos a ver que la desviación de la mirada va a ser hacia el lado de la lesión. Por eso dice que se dice este caso que las personas que tienen lesiones, por ejemplo, hemisféricas, ¿no? Se denomina ese caso que tienen ese caso a mirar a la lesión. Ellos miran a su lesión. Es decir, acá la desviación de la mirada será hacia acá, ¿no? O sea, en este caso el ojo desviado, más bien en este caso mirando hacia el lado de la lesión. Lo contrario, por ejemplo, sucede en la protuberancia. ¿Qué crees este caso que podrás encontrar protuberancia? Protuberancia, supongamos que aquí producción protuberancia, el ojo, por ejemplo, no se irá hacia allá, ¿no? Sino más bien que, recuerda que acá en la protuberancia, en vez de mirar hacia el lado de la lesión, mira hacia el lado sano. Entonces, el lado sano es este. Bueno, si bien está afectado la parte, pues, motora de este lado, yo me refiero a la parte, en este caso, a la integridad, en este caso, del hemisferio. Entonces, mirará hacia el lado sano. Por lo tanto, no mirará hacia allá, sino en lesión protuberancial sería hacia el lado de la lesión. Hacia acá sería, en ese caso, la desviación de la mirada. Entonces, como vemos, el caso es diferente, pues, ¿no? Una lesión de hemisferio y una lesión de protuberancia. No te voy a olvidar eso. Entonces, ahora yo te pregunto, en lesiones mesencefálicas, ¿cómo estará la pupila midriática? Lesión en protuberancia puntiforme miótica, ¿no? La desviación de la mirada en una lesión hemisférica será hacia el lado de la lesión o hacia el lado sano. Sería hacia el lado de la lesión. Una lesión de la protuberancia sería hacia el lado de la lesión, hacia el lado sano. Sería hacia el lado sano, ¿no? Respiración diencefálica, no, bueno, respiración, para ese caso, ¿qué tipo de respiración se manifiesta en una lesión diencéfalo? Sería la de Chaines Stop, ¿no? En respiración, por ejemplo, de Kussmaul, ¿dónde sería la lesión? Acuérdate la M de mesencéfalo.
En respiración, por ejemplo, de biodo atáxica no sería lesión a nivel del bulbo, ¿no? Y, por ejemplo, vamos a decir lo principal. Y la apnéutica se asocia a respiración de protuberancia, igual que la apnéutica, la ap de protuberancia. Entonces, en el caso de lo principal, vamos a sacar las manifestaciones clínicas, vamos a sacar respiración con automovilidad que James Stock, la de Kussmaul, la apnéutica. Recuerda este caso que el tipo de James Stock se localiza este caso de la lesión, como te estaba mencionando, a nivel de diencéfalo, ¿ya? Kussmaul sería este caso a nivel de mesencéfalo, respiración apnéustica sería este caso a nivel de la protuberancia. Luego están, por ejemplo, otro tipo de desviaciones oculares. No, falta explicar creo un poco, si nos pasamos de acá. Ya, nos habíamos pasado, no hemos explicado esto. Este caso hemos quedado en esta parte, no hemos terminado todo esto y seguimos el caso con lo que es otros movimientos oculares anómalos. Está el bobbing y el dipping. Recuerda que el bobbing hace referencia a un movimiento rápido hacia abajo, pero con el paciente, por ejemplo, queremos, o sea, hacemos que siga un estímulo visual, ¿ya? Que vamos a encontrar un paciente con bobbing que puede mover, en este caso rápido, los ojos hacia abajo, pero lento hacia arriba. ¿Y qué indica esto? ¿Dónde está la lesión? Que está, en este caso, la lesión a nivel de la protuberancia. Entonces podemos ya asociar, por ejemplo, la clínica a una lesión de protuberancia, ¿no? Podemos decir que una lesión de protuberancia se encontrará con miosis, en este caso también con respiración amniótica y también con movimiento de bobbing, que significa un movimiento rápido hacia abajo pero lento hacia arriba, ¿ya? Y después está lo que es dipping. Recuerda este caso que dipping no sería un movimiento rápido hacia arriba, pero más bien sería lento hacia abajo. Y acá encontraremos el caso por lesión bihemisférica. A este caso que se lesionan ambos hemisferios. Entonces, lo principal debes olvidar entre bobbing y dipping. Los de bobbing, movimiento rápido hacia abajo, pero lento hacia arriba. Y dipping, movimiento rápido hacia arriba, pero lento hacia abajo. Son contrarias. Luego está otros términos que son de decorticación y de cerebración. ¿Cuántas veces hemos escuchado esos dos términos? Entonces, decorticación, ¿cómo encontramos al paciente? En decorticación vamos a ver una postura de flexión, ¿ya? De codo, ¿qué debe decir muñecas? Acá hay un error acá, muñecas, dedos. En cambio, de celebración encontraremos en vez de flexión, sería una extensión. Entonces, acá, decorticación sería por flexión y la descerebración sería más bien por extensión, ¿ya? Entonces, acuérdate que corticación y flexión, entonces, y acá celebración sería ese caso por extensión de codos muñecas. Vamos a ver una imagen para que en este caso cómo se manifiesta ambas, y lo que sí este caso va a compartir ambos es la extensión de miembros inferiores. Es lo que en este caso sí se manifiesta en ambos, es que el paciente, en este caso, a nivel de piernas, en este caso los pies están extendidos, ¿sí? Hay extensión de miembros inferiores. Pero lo que sí en este caso va a variar, la decorticación y la descerebración, es en este caso la postura a nivel de miembros superiores, ¿no? Recuerda que decorticación se encuentra flexionado y descerebración se encuentra bien extendido, hiperextendido. Algo tan importante que recuerdes es que, por ejemplo, la decorticación, si te preguntas dónde se da la nivel de adhesión, se va a dar este caso por encima del núcleo rojo, mientras que la descerebración se va a dar este caso por debajo del núcleo rojo. Así que usted ese caso lo principal entre sus dos términos. Luego está ese caso, la muerte cefálica. La muerte cefálica recuerda que se define como un cese permanente y irreversible de funciones, la función respiratoria, la de conciencia, circulación. En realidad ya sería ese caso la muerte ya del paciente, la muerte cefálica, porque aquí ese caso si se desconecta, por ejemplo, pues no va a tener la capacidad de mantener este caso las funciones, este caso autónomas, ¿no? Por sí mismo. Bueno, acá el estado vegetativo, como ya te voy explicando, es un estado diferente al de coma, pero aquí el paciente, por ejemplo, tiene en este caso la capacidad de despertar, algo que estaba ausente, por ejemplo, en el coma. Fíjate que acá, por ejemplo, ha recuperado el ciclo sueño y vigilia, sin embargo, no existe respuesta emocional, el paciente no es consciente de su entorno, tiene incontinencia vesical, rectal, pero aún en ese caso los reflejos están preservados, ¿sí? Funciones autonómicas también están conservadas. Y bueno, también en este caso hay estado vegetativo persistente y permanente. ¿Cuál es la diferencia? Estás preguntando en qué persistente, por ejemplo, cuánto dura, dura más de un mes. Pero ¿qué pasa si tu paciente encuentras que el coma por el estado vegetativo dura, por ejemplo, ya mucho más de un mes, más de 3 meses o más de un año? Entonces ya estaríamos hablando de un coma por un estado vegetativo permanente, ¿sí? Como este caso defino un estado vegetativo permanente dependiendo de la causa, tengo que ver si es postraumatismo, por ejemplo, ahí el estado vegetativo tiene que ser más de un año para considerarlo como permanente. En cambio, si ha sido este caso por una causa que no fue traumática, sino, por ejemplo, ha sido por falta de oxígeno, por anoxia, supongo que el paciente se ahogó, ¿no? Se cayó, por ejemplo, en la piscina, estuvo ese caso
tiempo, pues sin oxígeno, por eso que está ahogándose. Entonces, acá si dura, por ejemplo, más de 3 meses, ya estaríamos hablando de un estado vegetativo permanente. Y recuerda que si pasa, por ejemplo, esos tiempos de esos 3 meses en causas no traumáticas o un año post-trauma, pues la recuperación, por ejemplo, que el paciente vuelva a su estado pues normal de vigilia ya es casi nula, sí, es muy poco probable que pues, se recupere. Entonces, te voy a evitar puntos importantes. Te pregunto, ¿qué es el bobbing? Se deja un movimiento rápido hacia abajo y lento hacia arriba, ¿no? Por ejemplo, ¿en qué parte se manifiesta, se abría la lesión? Sí, a nivel de protuberancia. El dipping, que sería movimiento rápido hacia arriba y lento hacia abajo. La muerte encefálica sería ya el cese irreversible y permanente de las funciones críticas, ¿no? Decorticación, ¿cuál es la postura? Sería una postura de extensión en miembros inferiores, pero flexión. Entonces, olvidar lo que diferencia en codos, muñecas y dedos. ¿Y qué es descerebración? Se llama bien todo lo que es extensión, ¿no? Todo extensión. Extiende codos, tiene muñecas, tiene dedos y extiende también la parte de miembros inferiores. La expresión de James Stop, ¿en dónde estaría la lesión? A nivel de diencéfalo. La de Kussmaul a nivel de mesencéfalo. A ver, otra pregunta, por ejemplo, sería la, una lesión hemisférica, los ojos miran hacia la lesión, hacia el lado sano. Sería que miran hacia el lado de la lesión, ¿no? Y una lesión bien protuberancial sería hacia el lado sano. Entonces, hay principales datos acerca de este caso, lo que hemos visto hasta ahora. Petrosí en este caso sería acerca del estado mínimo de conciencia. Recuerda ese caso que sería un trastorno en el cual la persona muestra un estado de respuesta limitada, pero ahí este caso es si responde a estímulos, ¿ya? La persona, por ejemplo, si tú muestras un estímulo visual, lo sigue, en este caso con la mirada, puede responder de simples, aunque lo hace de forma inconsistente, de manera muy débil, ¿ya? Por ejemplo, puede emitir algunas palabras, algunas frases, pero o por ejemplo, o mostrar, por ejemplo, una respuesta emocional, como a veces puede sonreír, o por ejemplo puede llorar. Sin embargo, el paciente no puede, en este caso, comunicarse apropiadamente, no hay una comunicación verbal, ¿ya? Hay este caso como un intento, en este caso, de tratar de comunicarse, pero no lo puede hacer de manera completa. Después está el síndrome de cautiverio, que lo vamos a ver también dos imágenes más adelante, pero para adelantarnos, en este caso que el paciente está despierto, pero en este caso no puede hacer ningún movimiento, no puede hacer ningún movimiento ni facial, ni tampoco a nivel de extremidad. Pero acá, en este caso, nos preguntamos qué es la diferencia del cómo el estado vegetativo, porque el estado vegetativo también está despierto, ¿no? Y no puede, en este caso, también moverse. Es que acá, por ejemplo, el sistema de cautiverio sí está consciente de su entorno, sí está, por ejemplo, sabe, en este caso, lo que o escucha, entiende, ¿no? Lo que le dicen, por ejemplo, entiende, siente. Entonces, como si estuviese encerrado prácticamente en su propio cuerpo. Ya aquí, por ejemplo, en el coma. En el coma no era consciente de su entorno, ¿ya? Si le hablaban, no entendía que estaban hablando, si le decían algo, no lo entendía, ¿sí? En cambio, el síndrome de cautiverio sí entiende todo lo que le digan, sí entiende, ve y analiza, está conservada esa función. Sin embargo, no puede moverse, no puede hacer nada, no puede hacer ningún movimiento ni facial ni en extremidades, simplemente como si estuviera encerrado en su propio cuerpo, pues se denomina como síndrome de cautiverio, precisamente debido a eso. Vamos a presentar también como parte de la clínica cuadriplegia, cuadriparesia, porque no puedo ver nada, ninguna sola extremidad, atonía, allá. Entonces, como dice acá, la habilidad cognitiva está preservada porque puede escuchar y puede entenderte. En cambio, un paciente en coma o estado vegetativo, por más que sus ojos estén abiertos, no puede escuchar, no puede entender nada. Sí, entonces, aquí pues, sigue el mutismo cinético a la cual el paciente, por ejemplo, no habla, no tiene movimientos voluntarios, sus ojos pueden seguir objetos, desviarse entre ruidos fuertes. Bueno, pero aún así, en este caso, los movimientos, como te digo, no son en este caso voluntarios, puede haber alguna que otra contracción, igual, de igual manera tiene que ser este caso alimentado, ¿no? De control de esfínteres, no habla y tiene poca respuesta a estímulos, ¿sí? Pues sería algo peor que el estado mínimo de conciencia. El delirio, como hemos visto, sería una alteración en la cual se presentaba, por ejemplo, sonolencia o confusión. Hemos visto también que el delirio, te acuerdas que podía dividirse en tres, ¿no? En un estado hipoactivo, hiperactivo y el otro que sería este caso el mixto, que sería una combinación de ambos. Entonces recuerda ese caso que como te dije, pues el delirio pues sería pues una alteración mental en la cual pues se pierde la capacidad de mantener la atención, ¿no? Recuerda que la parte, por ejemplo, cuando es hiperactivo, tendría, por ejemplo, bien inquietud. En un paciente el que tenga delirio hipoactivo, que esperes encontrar, más bien una somnolencia, por ejemplo, con movimientos más lentos, hipoactivo, ¿no? Y en mixto sería ese caso
una alternancia entre ambos estados. Luego está el síncope, recuerda este caso que el síncope lo diferenciamos del coma, en que, por ejemplo, este era una pérdida de conciencia, pero era breve, no duraba más de una hora. En cambio, si duraba más de una hora, pues sería ese caso coma, ¿no? Se debe ese caso a un periodo en el cual se reduce el flujo sanguíneo cerebral y en realidad tiene múltiples causas que veremos en otro tema más adelante acerca de las causas y todo el tema de síncope. Bueno, hasta acá vamos a llegar con la primera parte del estado, en este caso de coma, el deseo de la conciencia, y seguimos en caso de la segunda parte para hablar de los restantes, ¿sí?